Llevas años haciéndolo todo muy bien, ¿verdad? Te levantas antes por la mañana, trabajas más, dices que sí a casi todo, vas controlando cada detalle porque sabes que si no lo controlas tú, pues algo va a pasar. Y aún así, la vida que querías sigue sin aparecer. Y de vez en cuando ves a alguien que se está esforzando la mitad que tú y sin embargo le están pasando cosas buenas constantemente, como si el mundo estuviera del lado de esa persona y no de tu lado. Hoy te quiero contar por qué pasa eso. Y no tiene nada que ver con esforzarte más o esforzarte menos, sino tiene más bien que ver con el estado desde el que te esfuerzas. Esto es Ideas para Vivir Mejor, el sitio donde cogemos las mejores ideas de los mejores libros y las convertimos en ideas y en cosas que puedas hacer y puedas aplicar esta semana. Y hoy traigo un libro que a mucha gente le provoca urticaria solamente escuchar el título. Se llama Superatracción y está escrito por Gabriel Bernstein. Bernstein es una persona que lleva muchísimos años trabajando con miles de personas alrededor del mundo en torno a una idea que a lo mejor suena un poco incómoda, pero que es así. Hay una especie de poder invisible a tu alrededor y nuestro trabajo no es fabricar una vida esforzándonos, sino dejar de estorbar a eso que tenemos alrededor. Este episodio es para ti si sientes que estás cansado de empujar, cansado de esa sensación de que la vida es una cuesta arriba permanente, que si un día sueltas el carro te va a pasar por encima. Si eso te suena, quédate porque lo que viene te va a servir, creas lo que creas, eso es indiferente. Voy a hacer una cosa antes de empezar para que no haya malentendidos. Este libro, Bernstein, habla del universo con mayúscula. Habla de energía, habla de conceptos como la vibración, guías espirituales, levantar el velo. Ese es su idioma y es un idioma que a mucha gente le puede funcionar. Si te sirve, fenomenal, quédatelo, ningún problema. Si te chirría este tipo de vocabulario, no te vayas, porque debajo de eso hay un mecanismo que es absolutamente terrenal y ese mecanismo es precisamente lo que te quiero contar hoy. El mecanismo es este. Tu estado emocional va a decidir qué parte de la realidad ves y qué eres capaz de hacer con eso que ves. Cuando estás en un estado de miedo, tu atención se estrecha. Esto es pura supervivencia. Si hay un peligro, tú no necesitas creatividad, necesitas foco y necesitas velocidad. Y el problema es que ninguno de nuestros problemas como adultos a día de hoy es un peligro. Nuestra hipoteca no es un depredador, nuestro jefe no es un depredador y nosotros estamos resolviendo asuntos a largo plazo con un sistema mental que está diseñado para resolver problemas a corto plazo. El miedo, ya lo sabes, es un sistema de emergencia excelente, pero un sistema de planificación pésimo, absolutamente pésimo. Por eso la tesis del libro es que no consigues lo que persigues, sino consigues aquello para lo que estás disponible. Y estar disponible es un estado concreto en el que ves opciones que antes no veías, en el que oyes ofertas que antes no oías y eres capaz de aceptar ayuda que antes rechazabas por orgulloso o porque tenías prisa. Déjame ponértelo en términos muy concretos. Imagínate dos personas que entran en la misma reunión con la misma información y con las mismas capacidades. Una de ellas entra tensa, calculando quién va a ser el que le va a atacar hoy y cómo se va a defender, y la otra entra tranquila, con curiosidad por lo que se va a decir allí. Si tú al salir a esas personas les preguntas lo que ha pasado, te van a contestar cosas completamente distintas. Y no mienten, es que literalmente su cerebro ha registrado cosas distintas. El primero ha captado amenazas y el segundo ha captado oportunidades. Por tanto, el miedo te hace ver otra cosa, otra realidad completamente diferente. Ahora tú multiplica eso por 10 años y tienes dos vidas diferentes construidas en torno a una misma realidad. Hay una frase en el libro que resume esto mejor que nada y que quiero que te lleves, incluso aunque sea lo único que te lleves de este episodio. Ser una persona, un superatractor, que es lo que llama el libro, consiste en atraer soluciones. No en ignorar problemas, sino en atraer soluciones, en ampliar tu campo de visión. Y empezando por ahí, déjame que te cuente las ideas principales de este libro. La primera idea es que no existen los pensamientos ociosos.
Para llegar a esa conclusión, el libro se refiere a un texto clásico que seguro que conoces, Un curso de milagros, que tengo pendiente resumirte por aquí. Es un libro que escribió una psicóloga, Helen Schucman, hace bastante tiempo, y dice que no existen los pensamientos ociosos, que ninguno de nuestros pensamientos es inocente, ningún pensamiento es neutro. En el idioma del libro, te lo digo en el idioma del libro, te resuene o no, cada pensamiento que tenemos emite una energía y el universo te devuelve esa misma energía. ¿Cómo te propongo yo ver esto? Cada pensamiento que repites es una instrucción para tu propia atención y una instrucción para tu conducta. Y tu conducta, evidentemente, sí que va a tener efectos en el mundo. Un ejemplo, imagínate una persona que se llama Marta, tiene 40 años, lleva 6 en la misma empresa y tiene un pensamiento que ha repetido muchísimas veces. Aquí en esta empresa las oportunidades buenas se las dan siempre a los mismos. Un martes cualquiera, en una reunión, su director le dice que hay un proyecto nuevo y pregunta quién quiere llevarlo. Y Marta espera, no dice nada, espera a ver si alguien levanta la mano antes que ella. Porque ¿para qué va a exponerse si al final ese proyecto se lo van a dar a otro? 3 segundos. En el segundo 2,5, alguien dice, un compañero dice, yo me apunto, yo quiero llevar ese proyecto. Y Marta sale de esa reunión con la prueba que necesitaba en la mano. ¿Ves? Esto siempre se lo dan a los mismos. Su pensamiento no ha traído nada, su pensamiento ha dado una orden y la orden ha sido no te expongas. Y el mundo, que no es ni bueno ni malo, como ya sabes, simplemente se ha dedicado a ocupar el hueco que Marta ha dejado libre. Y esto pasa en todas las áreas de la vida. La persona que cree que ya no va a conocer a nadie interesante y entonces sale de casa con la capacidad de conversación desactivada y responde con monosílabos y cuenta los minutos que faltan para volver a casa. La persona que está convencida de que en su barrio nadie ayuda nunca a nadie y por eso nunca pide un favor. Y por supuesto, como nunca pide un favor, nunca recibe nada. Y como nunca recibe nada, confirma su teoría. El bucle siempre se cierra por el mismo sitio, por tu conducta, por tu conducta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el libro nos propone un método de 3 pasos que lo llama Choose Again, significa vuelve a elegir. Te lo traduzco a algo que tú puedes hacer en unos pocos segundos, en unos pocos minutos. Paso 1. Miras qué sentimiento, qué emoción hay debajo del pensamiento. No mires el pensamiento, mira la emoción. Y pregúntate cómo te estás sintiendo y ponle un nombre. Estoy asustado, estoy agotado, estoy resentido. Y esto parece una tontería, pero no lo es, porque un pensamiento que no nombras te va a gobernar y una emoción que nombras te va a ayudar. Segundo paso, perdona el pensamiento. Esta es la parte probablemente que más me gusta del libro porque va en contra de esa industria del pensamiento positivo. El libro dice que agradezcas cada pensamiento negativo que tienes porque en realidad te está prestando un servicio, te está diciendo dónde te duele. Si tú estás dándole vueltas al dinero a las 3 de la mañana, eso es un indicador, eso es tu sistema interno diciéndote qué cosa tienes que atender en cuanto te levantes. El miedo es un mapa invertido del deseo. Donde más miedo tienes, ahí hay algo que te importa mucho. Y tercer paso, vuelve a elegir. Vuelve a elegir. Volver a elegir es no decirte que todo va a salir bien, porque no, a lo mejor no es así, sino cambiar la pregunta. En vez de preguntarte por qué siempre me pasa esto, pregúntate qué es lo siguiente que tú puedes hacer con esto. Dejas de buscar culpables y empiezas a buscar salidas. Y tu cerebro al final es muy obediente, te va a contestar a las preguntas que hagas, sean cuales sean. Por tanto, aplicación práctica, pues elige el pensamiento que más veces te ha venido rondando esta semana, 1, lo escribes tal cual, sin suavizarlo, y debajo escribes qué sientes, qué emoción sientes cuando ese pensamiento aparece. Y luego debajo pones lo que eso te está señalando. Y luego debajo pones una pregunta abierta que puedas contestar esta semana. Esto es todo, no hace falta más. Pero lo tienes que hacer por escrito, porque el pensamiento que no sale del lápiz a la hoja se queda dando vueltas en bucle. Y en bucle no se soluciona nada, solamente se sufre. Por supuesto, la primera vez que lo hagas, el pensamiento te va a volver a los 10 minutos y a la hora y al día siguiente. Y no pasa nada porque no estamos intentando borrar el pensamiento, no lo podemos hacer. Estamos intentando que deje de dar órdenes sin que nadie las revise.
Un pensamiento que hemos identificado ya no manda igual, ya no tiene el mismo peso. Ha perdido parte de su autoridad. La segunda idea, en realidad tampoco es original de la autora, es de Deepak Chopra, ¿vale? Pero está recogida en el libro. Cuando eres feliz por un motivo concreto, en realidad sigues estando triste, porque ese motivo que te hace feliz puede desaparecer mañana mismo. Esto es muy fácil de pensar, ¿verdad? Si tu bienestar depende del resultado de ese mes, o depende de que tu pareja esté de buen humor, o depende de que el informe salga bien, tu bienestar es un bienestar de alquiler. Y en cuanto dejes de pagar ese alquiler, pues te pueden echar del piso. De hecho, el libro va un poquito más lejos y dice que es bueno sentirse bien, sin motivo, sin haberlo ganado, sin haber hecho nada por sentirse bien. Claro, ¿qué pasa? Que nos han educado exactamente al revés. Nos han enseñado que la felicidad es una recompensa y que tenemos que sufrir para merecer esa recompensa. Primero uno se sacrifica, ¿verdad? Y luego ya si eso, se disfruta. Y de ahí nace una creencia. Nace la creencia de que nosotros en particular todavía no nos hemos ganado ser felices. Y por eso tienes a Javier, autónomo, 38 años, buen profesional, que piensa que el domingo tiene una regla, Javier, el domingo no se toca hasta que la facturación del mes esté cerrada. Claro, esto suena muy responsable. El problema es que cuando la facturación del mes está cerrada, Javier va a subir su cifra objetivo. Siempre va a haber un número más arriba y lleva 4 años sin tomarse un domingo de descanso. Es decir, está convirtiendo el descanso en algo que tiene que merecer con un justificante. Y entonces, ¿qué pasa? Que trabaja peor. Porque alguien que no ha parado un domingo en 4 años, pues tiene un cansancio permanente. No descansas porque no has llegado y no has llegado porque no has descansado. ¿Ves? Esa es la trampa. ¿Qué nos propone el libro? Darte permiso primero, cambiar el orden. Cambiar el orden. Y para aplicarlo con herramientas, hay una herramienta que dice piénsalo para sentirlo. Consiste en que si quieres sentir algo, no tienes que esperar a que la vida te lo dé, tienes que recordar un momento en el que ya lo sentiste. Si necesitas seguridad para una conversación difícil, tienes que recordar un día concreto en el que estuviste tranquilo y seguro. Recuerda dónde estabas, qué llevabas puesto, quién había, porque el cuerpo ya sabes que no distingue del todo entre el recuerdo vívido y el presente, y por eso cada recuerdo nos sirve también de rampa de lanzamiento cuando lo necesitamos. Otra herramienta, afirmar cómo quieres sentirte, ¿vale? Escribes una frase corta y la repites en voz alta cuando llegan esos pensamientos que no quieres tener. Y la tercera es dedicar unos minutos al día estando en un sitio tranquilo, respirando tranquilamente antes de salir al mundo. Déjame meter un matiz en todo esto. No se puede saltar del estado de desesperación a la felicidad o a la alegría directamente. Y si lo intentas, tu cabeza, primero, te va a llamar mentiroso y segundo, se va a cerrar todavía más. Por eso, hay otra idea que me parece muy útil, que tampoco es original, es de Abraham Hicks, que habla de la escala emocional. Una escala de 22 puntos donde abajo del todo está el miedo y el dolor y arriba del todo están la alegría y la pasión. No nos podemos teletransportar de lo más bajo a lo más alto. La clave es ir subiendo peldaño a peldaño. Imagínate que te acaban de comunicar que estás despedido. Estás abajo del todo de esa escala, desesperación, vergüenza, sensación de que no vales. Si en ese momento alguien te dice que te animes, que eso es una oportunidad, te dan ganas de tirarle algo a la cabeza. Y haces bien. Pero fíjate cuál es el peldaño de al lado. El siguiente peldaño es el enfado. El enfado está más arriba que la desesperación, porque el enfado tiene energía. Del enfado puedes pasar a la frustración, que ya empieza a mirar hacia afuera. De la frustración a la esperanza. La esperanza, cuando tienes esperanza, ya te puedes poner a hacer algo. Pero no intentes subir toda esa escala de un salto. Esa escala solamente se puede subir por tramos. Por tanto, la idea aquí no es que seas positivo, sino que te preguntes cuál es el siguiente peldaño al que puedo subir desde el estado emocional al que estoy. El siguiente. Si estás hundido, no puedes estar feliz al día siguiente, ¿vale? A lo mejor si estás hundido, tu siguiente paso es estar enfadado. Porque si estás enfadado, ya te vas a preguntar cómo salir de ahí. Te vas a meter en un estado en el que
empiezas a poder salir. Y ese estado mejor es la herramienta que te va a permitir resolver cada uno de los problemas que tengas delante. Otra idea del libro: el miedo casi nunca se presenta como miedo. Esta persona, Bernstein, la autora del libro, tiene una serie de talleres, de masterclass, con gente de todo tipo, con abogados, con profesores de yoga, con directivos, y dice que todos, absolutamente todos, tienen esa sensación de ¿quién soy yo para estar haciendo esto? Ese miedo, ese síndrome del impostor. Que a todo el mundo, todo el mundo, por muy arriba que esté. Ese miedo se disfraza de comparación, de celos, de no estar preparado todavía, de voy a hacer otro curso, de es que este sector no me puedo meter porque está saturado. Y todos esos disfraces comparten la misma raíz, comparten la idea de que esto es un juego de suma cero y que lo que gana uno te lo está quitando a ti y que no hay sitio para todos. Un ejemplo: domingo, comida familiar, 20 personas, y alguien, pues en un momento determinado de la comida, se le ocurre contar que está pensando en dejar el trabajo para montar un negocio, una pequeña academia, de lo que sea, en su barrio. Lo cuenta con ilusión, totalmente inmaduro, a medio cocinar, como se cuentan esas cosas. Y hay un cuñado, sin ninguna mala intención, que empieza a decir que eso es una malísima idea, eso está fatal, un primo mío lo intentó y cerró en un año, te vas a arruinar, no sé qué. Y muchas veces ahí muere el proyecto. Antes del postre ya nos han matado el proyecto. El libro nos da una recomendación muy práctica, y es que protejas tus deseos, que pongas límites, que no tienes ninguna obligación de compartir tus objetivos hasta que esos objetivos sean lo bastante fuertes como para aguantar el comentario del cuñado. Y que no lo compartas, desde luego, con personas que ya sabes que van a intentar matar esos objetivos. ¿Te tienes que rodear de aduladores? No, tampoco. Simplemente tienes que entender que una idea, cuando está naciendo, tiene la piel muy fina, que no necesita que nadie la audite, simplemente necesita una incubadora, que esa auditoría vendrá después, cuando la idea ya haya crecido un poquito más. Y entonces ya puedes ir a buscar al más crítico de tus amigos y de tus familiares y pedirle que la intente destrozar. Pero no el primer domingo, porque entonces te la van a destrozar sin que hayas podido hacer absolutamente nada. Y luego hay otra cosa difícil que tiene que ver con lo que sientes cuando a otra persona le va bien. Cuando alguien de tu entorno consigue exactamente lo que tú quieres, ponle un ascenso, una casa, una pareja, el cuerpo, da igual, y notas ese pinchazo que todos conocemos y que lo escondemos debajo de un WhatsApp rápido con felicitaciones, y por dentro pues a lo mejor no nos sentimos bien. El libro nos propone que hagamos exactamente lo contrario, que nos alegremos de verdad por esa persona y que devolvamos energía en lugar de quitar energía. Claro, este consejo, alégrate por el éxito ajeno, es algo muy fácil de decir y muy difícil de hacer. ¿Qué nos propone el libro? Lo primero, la envidia es información. Esa envidia que estás sintiendo es la información más precisa y más barata que vas a conseguir sobre ti mismo. Tú no envidias a cualquiera, tú envidias con puntería. Envidias con puntería. Por tanto, la envidia es un mapa que te señala exactamente dónde vive tu deseo. Por tanto, en lugar de esconder esa envidia, la tienes que aprender a leer. Cuando notes ese pinchazo de envidia, pregúntate qué es lo que envidias exactamente. Casi nunca es todo en la vida de la persona. A lo mejor no envidias su puesto, a lo mejor envidias que se atreva a hablar en público sin pedir permiso. A lo mejor no envidias su casa, envidias que haya sido capaz de decidir algo grande e ir adelante con ello. Y una vez que lo tienes concretado, que es aquello que envidias, tienes dos opciones. La primera es preguntarle a esa persona directamente cómo lo ha hecho, cuánto ha tardado, qué podrías hacer tú, qué cosas haría distinto si volviera a empezar. Te sorprenderá la cantidad de gente que te lo va a contar encantado. Y lo poco que preguntamos, porque preguntar cualquier cosa implica admitir que quieres eso. Y la segunda es quedarte con eso y usarlo. Usarlo. Tu tarea esta semana es usar eso que aprendas de la persona
a la que admiras. Y de ahí sale la mentalidad de abundancia. Por supuesto, te puedes repetir que hay para todos, pero la mentalidad de abundancia sale de comprobar una y otra vez que el éxito de la persona que tienes al lado no te ha quitado a ti absolutamente nada y que además es un éxito del que puedes aprender porque viene con un manual de instrucciones. Y esto tiene un efecto secundario muy interesante, que cuando dejas de competir con la gente de tu entorno, esa gente empieza a contarte cosas y te avisa de una vacante o te presenta a alguien o te dice que esto puede ser para ti. Es la suerte de la que hablábamos al principio del episodio. Esa suerte que parece que a la gente le cae del cielo, pues en un altísimo porcentaje llega por otras personas. Y las personas abren puertas a la gente que realmente se alegra por sus éxitos. Por tanto, cuando el libro habla de devolver lo que has recibido y de servir a los demás, tienes que traducirlo de la siguiente forma. Sé alguien a quien apetezca contar una buena noticia. Esa es de las inversiones más rentables que existen y no te va a costar absolutamente nada. Todo esto se entiende en 10 minutos y se aplica en unas pocas semanas. Claro, la diferencia entre entenderlo y hacerlo es lo que marca completamente tu vida. Si quieres acortar esa distancia entre entender y hacer, en Ideas en Acción, en mi mentoría en Patreon, tienes el ejercicio concreto de este episodio, los ejercicios y el oráculo. Ya sabes, mentor virtual 24/7, entrenado con cientos de episodios y con muchísimos libros para pensar contigo tu caso particular, que no es el mío ni el de otra persona. Lo tienes en el enlace que te dejo en la descripción. Y seguimos adelante con el libro. La siguiente idea es que soltar el control no es dejar de actuar. Esta idea se critica mucho en este tipo de libros. Claro, cuando tú dices confía en el universo, suena a que te vas a quedar en el sofá y vas a esperar a que la vida por sí misma te traiga cosas buenas. El libro desmonta esto. El libro nos presenta un método de 4 pasos que la autora llama método de acción alineada espiritualmente. Y fíjate, esto es un libro sobre atraer, pero habla de actuar. No puedes atraer si no actúas. Déjame decirte cuáles son los 4 pasos. El primero, comprueba que tu deseo se sostiene en la inspiración y en el servicio. Pregúntate qué quieres y por qué lo quieres. Si ese deseo solamente está alimentando al ego o solamente está naciendo del miedo, eso no va a funcionar. Y aunque seas de los que no compran en nada la parte espiritual de este libro, ese filtro es muy bueno porque los deseos que solamente te sirven a ti se van a apagar en cuanto sufres la primera dificultad. Imagínate 2 personas que abren el mismo negocio, una tienda en el barrio. Uno quiere facturar y la otra persona quiere que ese local se convierta en el sitio donde la gente del barrio se para a hablar 5 minutos con otros. Cuando llegue el mes malo, que siempre llega el mes malo, la primera de las personas se va a preguntar si eso merece la pena. La segunda todavía va a tener una razón para abrir al día siguiente que no depende de los números. Y eso es auténtico combustible para las malas rachas. Segundo paso, tienes que creer que puede pasar. Aquí el libro empieza a hablar de afirmar tu deseo, de pedirle al universo que lo haga realidad. Tradúcelo como quieras, pero no te saltes la parte funcional. Si tú en el fondo estás convencido de que eso no va a salir, tus decisiones lo van a reflejar. Vas a insistir menos, te vas a retirar antes. Esa expectativa no va a cambiar las cosas, pero sí que va a cambiar cuánto vas a poner en juego. Y tercer paso, actúa desde la alineación. Es decir, haz el trabajo, pero hazlo sin la ansiedad del resultado y sin la ansiedad de lo que piensen los demás. Y eso marca una diferencia enorme en la calidad de lo que produces. No es lo mismo mandar un correo importante sintiendo que necesitas que te contesten hoy mismo que desde la sensación de que, oye, esto está bien hecho y por eso mando ese correo. Y entonces se nota en el tono del correo y se nota en todo. Y por tanto los resultados que produzca van a ser distintos. Y paso 4, tienes que tener paciencia. Esto es lo que peor llevamos todos. Paciencia, ojo, no es resignación. La resignación es cuando dejas de actuar. La paciencia es seguir actuando independientemente de cuánto tiempo pase. Es la diferencia entre plantar y regar. Es la diferencia entre plantar y desenterrar la semilla todos los días para ver cómo va el crecimiento. Hay un ejemplo que vemos constantemente. Cuando alguien decide cambiar de vida, se pone a ello con todo y a las 6 semanas se da cuenta de que no funciona. 6 semanas. Si lo piensas, nada de lo que merece la pena en tu vida ha tardado
6 semanas en construirse. Ni tu carrera, ni tus amistades, nada. Aplicamos a nuestros proyectos un plazo que jamás aplicaríamos a otras cosas que sí que valoramos. Y esa paciencia, cuando la practicamos de verdad, tiene una recompensa que no va a aparecer en los libros. Te va a devolver el momento presente. El que vive pendiente de que llegue el resultado no está viviendo el presente, no está viviendo ninguno de los días que hay en el camino. Y esos días son casi todos los días de su vida. Al final, resulta que esa impaciencia no va a acelerar nada, solamente te va a cobrar más el trayecto. Y hay una última pieza de esta idea que me gustaría rescatar también. En el libro, Bernstein dice que esto de ser un superatractor requiere adquirir el hábito de buscar ese poder y esa energía fuera de ti mismo, ¿vale? Esto en su idioma es un poco etéreo, habla de guías espirituales, de presencias y tal. Para mí es algo mucho más simple. Esto consiste en pedir ayuda. En pedir ayuda. Porque asumir que tu destino depende única y exclusivamente de ti, eso te hace más frágil. Eso te lleva a tener miedo permanentemente, porque si todo depende de ti, cualquier fallo que tú cometas es una catástrofe. La gente a la que le va bien de forma sostenida es la gente que ha construido a su alrededor un sistema de personas a las que puede recurrir y a las que puede preguntar. ¿Cuál es el acelerador de todo esto? La apreciación y el agradecimiento. Agradecimiento por lo que sale bien y por lo que sale mal, porque las cosas que salen mal las agradecemos porque nos han enseñado determinadas cosas. Por ejemplo, si tú pierdes un cliente importante, puedes pasarte meses repasando lo que ha pasado, la reunión en la que ese cliente se enfadó, qué es lo que ha sucedido, o puedes darle las gracias por ese error que has cometido. Ese error te ha enseñado que quizás tenías todos los huevos en la misma cesta y has aprendido esa lección, y esa lección es infinitamente más barata aprenderla ahora que dentro de 5 años, cuando todavía a lo mejor dependerías más de ese cliente. No se trata de que celebremos un error, no se trata de celebrarlo, se trata de que no paguemos el precio del error y encima nos quedemos sin aprender absolutamente nada de él. Una sola cosa para estos días. Una, ¿vale? Pues ya sabes que si intentas hacerlo todo, al final no haces nada. El libro nos propone una práctica que se llama diseño diario. Y es perfecta para esto, porque cuesta 2 minutos y nos ordena el día entero. Pero no desde la lista de tareas, que es como nos solemos ordenar los días, sino desde nuestro estado mental. Durante los próximos días, antes de coger el móvil por la mañana, antes del primer correo, antes de mirar nada, respóndete a 3 preguntas. ¿Cómo quiero sentirme hoy? ¿Quién quiero ser hoy? Muy importante. ¿Y qué quiero dar hoy? Esas 3 preguntas. ¿Cómo quiero sentirme? ¿Qué quiero ser? ¿Y qué quiero dar? Y las escribes, las respuestas, en 3 líneas. No hace falta que escribas un párrafo ni un cuaderno. Escríbela donde quieras, en un papel, en el móvil, tal, pero escritas, porque ya sabes que lo que no escribes se evapora. Y por la noche, una sola línea más, una cosa de hoy que agradezcas, una cosa pequeña, si quieres una cosa minúscula. Sabes que la buena vida está hecha de esos pequeños agradecimientos, de esas pequeñas cosas. ¿Por qué te pido esto? Porque esas 3 preguntas por la mañana, esa primera pregunta te va a poner al mando del estado en el que estás, en lugar de dejar tu estado a merced del primer mensaje que abras. La segunda pregunta te recuerda que hoy eres alguien concreto en todas las conversaciones que vas a tener. Y la tercera te saca de ti mismo, que es exactamente la parte que proponía el método de los 4 pasos, si lo recuerdas. Hazlo durante 7 días y al octavo relees todas las respuestas y vas a ver ahí un patrón, vas a ver algo que ahora mismo no podías ver. Si tus días se están pareciendo o no a la vida que dices que quieres. Déjame resumirte todo lo que te he contado, estamos terminando ya, en unas pocas frases. Primero, ningún pensamiento repetido es inocente. Ese pensamiento vale que no emite señales al cosmos, pero sí que da órdenes a tu conducta. Y tu conducta es lo que va a construir tu vida. Entonces, sentirse bien no es el premio que te llega al final, sino la herramienta con la que vas resolviendo lo que tienes delante y vas subiendo peldaño a peldaño, no de un salto, como te he contado antes.
Y soltar el control no significa dejar de actuar, significa actuar sin estrangular el resultado, proteger lo que quieres mientras es pequeño y tener el hábito siempre de buscar el apoyo fuera de ti, en otras personas. Y luego lo llamas como quieras, lo llamas universo, lo llamas suerte, lo llamas estadística. A mí sinceramente me da igual cómo lo llames. Lo que he visto una y otra vez es que la gente a la que le pasan cosas buenas suele ser gente que está disponible cuando las cosas buenas pasan, que dice que sí, que pregunta, que levanta la mano en el segundo 1 y no en el segundo 3. Y esa disponibilidad es un estado, y un estado se puede entrenar. Bueno, y antes de que te vayas, si algo de lo que hemos visto hoy te ha removido y no quieres que se quede solo en este episodio, no quieres solamente escucharlo, ya sabes que en Ideas en Acción, en mi comunidad en Patreon, tienes las ideas de cada episodio por escrito, tienes ejercicios para llevarlas a tu propia vida y tienes el oráculo, ese interlocutor, esa inteligencia artificial 24/7, entrenada con cientos de episodios, con muchísimos libros, para pensar mejor en aquello que te preocupa. Te dejo el enlace en la descripción del episodio, ahí en la cajita, un poquito más abajo. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces te mando un muy fuerte abrazo. Que tengas un feliz día. Adiós.